¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy quiero hablaros sobre un tema que me parece especialmente importante en el precio de banca, que es la respiración. Algo que mucha gente pasa desapercibido en el movimiento, considero que también al final, porque es un movimiento que no tiene mucha demanda de carga axial, como es una sentadilla, un peso muerto, que tenemos esa necesidad imperial de apretarnos debajo de la barra por el simple hecho de que sentimos todo ese peso encima. Como en el precio de banca eso no pasa, mucha gente deja este tema un poquito de lado, deja la respiración un poquito más al azar, a simplemente a coger aire y ya está. Y como ya hemos mencionado en otros vídeos y como he mencionado en numerosos posts en mi Instagram, la respiración es un tema fundamental e importante en cualquier movimiento que hagamos, porque en la banca en concreto no solo nos va a ayudar a estar más apretados, sino que también nos va a ayudar a tener un arco muchísimo mejor realizado de cara a sacarle el máximo partido mecánicamente al movimiento. Así que no os lo perdáis, que empezamos. Cuando hablamos de la respiración en el press de banca, tenemos que distinguir muy bien dos puntos muy importantes. El primero, que es el setup, y el segundo, que es la propia realización del movimiento justo antes de empezar esa primera repetición cuando estamos en posición inicial, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta primera nos va a permitir controlar el cómo nos colocamos y el sacarle el máximo partido posible a la posición de extensión torácica, o ese comúnmente conocido como arco lumbar, mientras que esta segunda es la que nos va a permitir, entre otras cosas, estar compactos y apretados cuando recibimos la barra, así como reducir incluso un poquito más el rango de recorrido, ¿vale? Entonces, yendo un poquito por orden, ¿vale? Primero, antes de llegar a esa posición inicial, tenemos que pasar por el setup, ¿vale? ¿Qué pasa en el setup? ¿Cómo le sacamos el máximo partido posible a la respiración mientras nos estamos colocando? Tendréis ahora un vídeo en pantalla, ¿vale? Que saldrá por aquí, que servirá como guía, ¿vale? En el setup pasa una cosa muy importante, ¿vale? Y es básicamente la posición de nuestra columna. Como nosotros sabemos, nuestra columna no es recta, ¿vale? Tiene una forma de S, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Esa forma de S lo que hace es que la columna ya de por sí, en función de qué zona, está más orientada a una dirección de movimiento u a otra. Es decir, o está más orientada a extensión o está más orientada a flexión, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo podemos ver? De manera muy sencilla. Si yo me pongo de lateral, ¿vale? La espalda tiene esa función, esa curvatura natural, como decimos, en la que la zona torácica está en una zona donde es más orientada a flexión, mientras que la zona lumbar es una zona más orientada a extensión, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Lo podéis ver muy sencillo cuando hacemos un press de banco, cuando hacemos un peso muerto. Generalmente, cuando nosotros nos intentamos extender hacia atrás, notaremos como esa curvatura viene por la zona lumbar. Mientras que si nosotros intentamos agacharnos y coger algo en el suelo, notaremos como esa primera o esa inercia de flexionarnos viene principalmente de la zona de los hombros y de la zona torácica, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es muy importante? Porque cuando nosotros queremos hacer un arco en el press de banca, pese a que este venga predominantemente por la zona lumbar, porque como decimos, es la zona en la que está orientada para ello, necesitamos en cierto modo orientar el cuerpo y preparar el cuerpo para que ese arco sea lo más uniforme posible a lo largo de toda la columna y no predominantemente, o no en su mayoría, en la zona lumbar, porque esto al final no nos deja ninguna ventaja mecánica y al final pues no estamos haciendo nada más allá de simplemente extender la zona lumbar, ¿vale? Entonces, la respiración aquí, ¿por qué es muy importante? Ya puse un post en mi Instagram hace tiempo, que lo dejaré por aquí, una captura de pantalla, en el que decía que básicamente donde generamos rigidez restringimos libertad de movimiento, ¿vale? O lo que es de otro modo, donde apretamos perdemos movilidad, ¿vale? Entonces, un punto muy importante con esto es la respiración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos, afectamos directamente a los grados de presión que tiene el torso, en concreto la zona torácica y la zona abdominal, y con ello podemos modificar, podemos modular qué zona está más apretada. Porque cuando nosotros cogemos aire, ¿vale? Cuando nosotros inhalamos, ¿de acuerdo? El diafragma baja hacia abajo. ¿Eso qué hace? Que libera más hueco, deja más espacio libre en la zona torácica, mientras que lo restringe en la zona abdominal. Eso que implica que nosotros cuando cogemos aire, el famoso bracing y la secuencia de respiración, como expliqué en la sentadilla, cuando cogemos aire, toda esta zona se expande y simplemente se aprieta, ¿vale? Porque es como si llenamos cogemos una lata de Coca-Cola y la llenamos. Si la llenamos, pues llega un punto en el que está completamente llena y es como si fuera una roca, ¿vale? Pues exactamente igual. De la misma manera, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros retiramos, cuando nosotros exhalamos, ese diafragma vuelve hacia arriba, de manera que la presión intraabdominal disminuye, mientras que la presión torácica aumenta, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Porque cuando nosotros inhalamos, cuando nosotros cogemos un poquito de aire, lo que estamos haciendo es liberar presión aquí y aumentar presión aquí. Es decir, estamos dejando esta zona un poquito más
blandita, mientras que estamos dejando esta zona un poquito más rígida, que es curiosamente la zona que queremos que... en la que queremos restringir un poquito de movimiento y liberarlo aquí arriba para poder permitir que, como hemos dicho, ese arco sea un poco más uniforme a lo largo de toda la columna. Entonces, ¿cómo trasladamos esto a la posición inicial en el press de banca y al setup? Cuando nosotros nos tumbemos, lo que tenemos que buscar antes de hacer ningún tipo de setup, ningún tipo de arco, lo primero que tenemos que buscar es generar una exhalación. ¿Por qué? Porque, como dijimos, esa exhalación genera toda esa tensión en la zona abdominal, lo que hace es, digamos, contraer toda esta pared abdominal, todo el core, de manera que toda la sección media esté más apretada y esté rígida, ¿vale? De manera que cuando lo hagamos, hacemos una pequeña inhalación simplemente hasta el 50%, ¿vale? Como veis en el vídeo, únicamente un poquito como para generar esa presión abdominal y, como hemos dicho hace un minuto, aumentar esa presión intraabdominal para disminuir esa presión torácica, de manera que dejemos toda esta zona, toda la zona media, la dejemos un poquito más rígida, mientras que dejamos esta zona más alta un poquito más endeble, un poquito más liberada. De manera que eso que consigamos, que cuando nos extendemos hacia atrás, cuando nos clavamos en el banco y buscamos hacer ese arco lumbar, ese arco de columna, esa extensión de columna, lo que vamos a conseguir es que al restringir un poquito más el movimiento y al liberarlo un poquito más aquí, vamos a decirle al cuerpo de alguna manera que el eje pivotante de ese movimiento está un poquito más arriba y que al final el punto más alto del arco que queremos va a estar un poquito más arriba, no tanto en la zona media, sino un poquito más arriba, porque el arco va a ser un poquito más uniforme, es decir, no tendría ya esa forma tan dominante de un arco muy predominante en la zona lumbar y ya muy plano hacia atrás, sino que ya sería algo un poquito más uniforme, de manera que al final lo que veríamos es que en ese contexto la zona más alta del arco estaría en un punto más pegado a la zona, digamos, a la zona del esternón, a la zona alta del abdomen, y no tanto a lo mejor en la zona baja del abdomen, para el ombligo, mitad del abdomen, como estaría en un punto, en un arco un poquito más, digamos, en el que es más predominante de extensión lumbar que de extensión, digamos, de columna un poco más global, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho esto, ya estaremos en el punto perfecto para simplemente colocarnos, echarnos hacia atrás, clavarnos en el banco, generar esa extensión de columna, sacar la barra, etcétera, etcétera. Y un punto muy importante es, cuando saquemos la barra, mantener ese aire cogido y no soltarlo. Porque cuando nosotros soltamos el aire, ¿vale? Si nosotros intentamos soltar el aire por el simple hecho de intentar, en un intento fallido de intentar bajar el culo al banco, mientras que mantenemos una posición de extensión más acentuada, ¿qué pasa cuando nosotros generamos una extensión? Sí, o sea, una exhalación, perdón. Si nosotros generamos esa exhalación, lo que estamos haciendo es... estamos apretando el abdomen, estamos haciendo justo lo contrario a esa posición de extensión. Con lo cual, si nosotros mientras sacamos la barra, la sacamos, y mientras bajamos el culo al banco, vamos... lo que estamos haciendo es simplemente colapsar y perder esa posición. Por eso también es vital que mientras estamos bajando el culo al banco, mantengamos esa posición, esa inhalación, perdón, mantengamos dentro de ese aire, o como mucho lo vayamos soltando de manera muy muy leve y sin ni siquiera llegar a vaciarnos como tal, sino simplemente si es algo que sale de forma automática por el simple hecho de sacar la barra y como perder ligeramente un poquito de tensión como para bajar de forma más cómoda. Pero lo dicho, lo ideal sería que o lo mantengáis al 100% dentro, o simplemente vayáis como intentando soltar un poquito si lo necesitáis por el simple hecho como de desapretar un poco para llegar bien al banco, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos la parte del setup cubierta, ¿vale? Que, como digo, es fundamental porque esa respiración es la que va a controlar que nosotros tengamos más rigidez en unas zonas y menos en otras, y eso al final va a delimitar de forma directa la capacidad de movimiento, el rango de movimiento que tiene nuestro cuerpo en según qué zonas, ¿vale? Una vez que tenemos eso cubierto, pasamos a la respiración de, una vez que tenemos la barra encima, cómo debemos respirar en esta posición inicial, ¿vale? Una vez que ya hemos cubierto todo el setup, una vez que ya hemos sacado la barra, hemos bajado el glúteo al banco, ya estamos colocados en posición inicial para únicamente empezar esa primera repetición. ¿Ahí qué tenemos que hacer? Bien, generalmente hay una corriente que dice que la respiración debería ser de llenar el pecho, de buscar llenar la caja torácica, ¿vale? Pero ¿qué pasa aquí? El punto principal aquí de buscar llenar el aire al pecho, ¿vale? Me voy a poner de perfil porque así se va a ver bastante más claro. Imaginaos que yo estoy aquí sentado, tumbado en el banco, ¿vale? Es decir, yo a la hora de coger aire, yo lo que quiero es expandirme hacia afuera porque es en esta dirección en la que voy a recibir la barra. Entonces a mí lo que me interesa es buscar crecer hacia afuera para armar esta coraza en la dirección en la que va a venir la barra y, en la medida de lo posible, incluso hincharme un poquito hacia afuera para perder como un poquito extra de recorrido, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo estoy aquí, ¿vale? Si yo estoy aquí con la barra, ¿vale? Yo estoy aquí tumbado. ¿Qué es lo que pasa si yo cojo aire y busco llenar el pecho? Si yo estoy aquí, ¿vale? Tiene esta posición aquí de extensión, voy a llenar el aire en el pecho, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Os dais cuenta que el pecho ha crecido hacia arriba? O sea, es decir, ha crecido como en dirección a mi mentón, pero no ha crecido en dirección
en dirección perpendicular, en dirección hacia donde tengo la barra, ¿vale? Sin embargo, yo estoy en esta posición de extensión, ¿vale? Tendré igualmente aquí un vídeo que he grabado en el gimnasio en plena práctica en una sesión de banca, ¿vale? Si yo estoy aquí y yo de esta posición de extensión lo único que busco es intentar llenar el abdomen, ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? ¿Os dais cuenta cómo incluso dando ese pequeño golpecito al final como de armarme esa, ya voy creciendo en una dirección mucho más, hacia la barra? De hecho, aquí no se verá tan claro porque obviamente aquí no estoy haciendo ningún arco en el press de banca, estoy intentando simular la posición, pero obviamente no es lo mismo, ¿vale? Pero como lo habréis visto en el vídeo, la diferencia se ve enormemente de intentar coger aire con el pecho, como lo he hecho aquí, a intentar coger aire hacia la barra llenando el abdomen, como lo he hecho en el gimnasio. Entonces, el punto principal aquí está también en la posición de la caja torácica, ¿vale? Y la angulación que tiene la caja torácica en relación al resto del cuerpo. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en una posición de extensión de columna o en una posición del arco en el press de banca, como estaréis viendo en pantalla, la caja torácica está apuntando en dirección hacia la zona alta del abdomen o en dirección, digamos, como perpendicular a el punto más alto de nuestro arco, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros cogemos aire, intentamos llenar el abdomen, cogemos esa inhalación de forma relajada y profunda, lo que está pasando es que estamos usando el diafragma para respirar, ¿vale? Es decir, estamos contrayendo el diafragma de manera que lo que buscamos es, o lo que vamos a conseguir es que ese aire empuje en la dirección en la que se mueve el diafragma. En este caso, el diafragma está apuntando en una dirección diagonal hacia arriba, pues el aire va a empujar en esa dirección y por tanto, si yo estoy aquí, ¿vale? Ahora mismo mi diafragma está empujando hacia abajo, ¿vale? Pero si yo busco arquearme, ¿vale? Ahora mismo aquí mi diafragma está apuntando en esta dirección, ¿vale? O sea, está apuntando en la dirección en la que yo estoy, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Cuando yo cojo el aire hacia aquí, el aire se viene hacia aquí, de manera que todo esto crece hacia arriba o en la dirección en la que está la barra, de manera que yo, cuando lo cojo, cuando lo hago, entonces, ¿os dais cuenta cómo armo esa coraza hacia arriba? De manera que si yo estoy aquí y simplemente busco llenar el pecho, ¿os dais cuenta que realmente lo que pasa es que simplemente el pecho se vuelve hacia el mentón? Ahí lo único que pasa es que simplemente estamos en una posición, estamos en una inhalación en la que no estamos, ni siquiera estamos apretándonos, ni siquiera estamos haciendo nuestro cuerpo más compacto, no estamos incluso ganando ese beneficio que tenemos de cuando respiramos bien, de armar esa coraza un poquito más hinchada y perder ese extra de recorrido, que os aseguro que ya lo sabréis más de uno que estéis viendo este vídeo, que cada centímetro de recorrido cuenta cuando estamos debajo de nuestro 1RM. Entonces eso es algo vital y fundamental, ¿vale? Y tercero, pero no por ello menos importante, un punto muy importante del respirar así es el hecho de tener los hombros bien clavados en el banco. Porque si yo respiro e intento llenar el pecho, os dais cuenta que los hombros se elevan. ¿Por qué? Porque al final, entre otras cosas, cuando nosotros intentamos llenar el pecho, lo que pasa es que también usamos mucho más todos los músculos intercostales, escalenos y demás, y todo eso también tiene función de elevar la escápula, elevar los hombros, ¿vale? Entonces, ahí estamos teniendo un punto en el que probablemente con eso también tengamos riesgo de perder la posición en el banco porque los hombros deslicen e incluso perdamos aún más la posición de arco que hemos generado, ¿vale? Entonces por eso es muy fundamental el hecho de intentar respirar de forma relajada y profunda, ¿vale? Sobre todo por el simple hecho de que así nos vamos a llenar de aire mucho más, nos vamos a hinchar mucho más, y segundo porque de esa manera vamos a evitar en la medida de lo posible utilizar músculos más secundarios en la respiración y centrarnos en el diafragma, que es el que se nos va a permitir empujar el aire hacia el abdomen y con ello crecer hacia afuera, ¿vale? Porque cuando respiramos de forma más acelerada, de forma más agitada, en un punto, digamos, mirándolo desde el punto de vista de supervivencia, estamos preparados para que cuando tenemos que respirar de forma más agitada, pues en un, digamos, entorno de lucha o huida, estamos preparados para tener más capacidad pulmonar en base a usar toda la musculatura de los escalenos y de los intercostales para elevar la caja torácica y que quepa más aire de forma más rápida. Pero eso no es lo que nos interesa a nosotros, porque eso no nos va a ayudar a estar más compactos, ni a hincharnos más, ni a acelerar, ni a apretar más el abdomen, ¿vale? Y digamos, al final generar ese bracing, que es lo que nos interesa cuando estamos debajo de la barra. Con este vídeo concluyo ya la serie que empezó al principio del canal, con el vídeo del bracing y breathing en la sentadilla en el peso muerto. Con esto ya tocamos la respiración en los 3 movimientos y espero que después de estos 2 vídeos, ¿de acuerdo? Espero que hayáis llegado a la conclusión al menos de que la respiración es algo fundamental en el movimiento, sobre todo para nosotros los powerlifters que estamos expuestos a cargas muy altas, que estamos exponiendo nuestro cuerpo, nuestros tejidos a unos grados de tensión enormes.
es básico y fundamental saber cómo respirar, saber cómo gestionamos la rigidez de nuestro cuerpo, saber dónde permitimos que esté más rígido, dónde permitimos que esté más móvil para alcanzar las posiciones que queremos y el máximo rendimiento posible, y sobre todo también poder estar en un entorno en el que el cuerpo se sienta seguro, esté estable, esté rígido y pueda vencer esas cargas sin ningún tipo de problema, ningún tipo de riesgo de lesión ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, con esto espero que comprendáis, más allá de que podéis estar más o menos de acuerdo con si respirar de así es la forma adecuada o no, que al final ya cada uno puede tener un poco su idea, sus sugestiones, sus sesgos y demás, y puede estar más o menos de acuerdo, pero creo que no quedará en duda de nadie que la respiración es algo fundamental, que es algo que apenas se le da la importancia que merece, y es algo que, como digo, es la base de cualquier movimiento que hagamos, porque al final es algo que hacemos naturalmente y es algo que está en nuestra raíz, que es simplemente respirar. Entonces, si lo hacemos bien, le vamos a sacar mucho partido al movimiento, tanto a nivel técnico como a nivel de rendimiento, y al final eso es algo que todos, como powerlifter que estamos viendo este vídeo, la gran mayoría seguro, tanto de competición como simplemente por hacerlo de forma recreativa, seguro que todos estaremos de acuerdo en que al final eso es algo que todos queremos. Y nada, familia, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarme un día más en el canal. Recordad que si todo este tipo de información, de detalles os gustan y queréis más, recordad dejarme un buen like en el vídeo, un comentario si tenéis cualquier tipo de duda, o si os ha parecido útil el vídeo, dejadmelo en comentarios, estaré encantado de leeros como siempre, me hace mucha ilusión leer vuestros comentarios. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos.